Obsession y Backrooms tienen más de una cosa en común. La primera y más obvia es representar el sueño de muchos adolescentes quienes esperan pasar de jugar con videos en YouTube a convertirse en famosos youtubers con millones de seguidores quienes hacen eco a sus descabelladas, caóticas y violentas propuestas para luego convertirse en exitosos directores de cine. Bueno, al menos exitosos en lo que va del año. En eso también coinciden Kane Persons o Pixels, como lo prefieran llamar, y Curry Baker con los hermanos Philippou, un par de youtubers australianos quienes dirigen para mí los productos más interesantes hasta ahora, Talk to Me y Bring Her Back. Habrá que ver si Parsons y Baker al grabar un nuevo producto muestran que no solo fue una casualidad, aunque no lo creo, porque parece que sus conceptos van más allá de una idea ingeniosa y buscan consolidar mundos complejos que ellos mismos deberán descifrar. Especialmente Backrooms, que me parece mucho más interesante que Obsessions y sobre todo más original. En el caso de Baker, su denuncia del amor tóxico ya la habíamos visto en producciones como Durmiendo con el enemigo de Joseph Ruben o El hombre invisible, la del 2020 de Leigh Wagner. Pero también su puesta en escena, el tipo de miedo que pretende generar, que es más bien una especie de perturbación, la violencia autoinfligida que habíamos visto por ejemplo en Talk to Me o en Bring Her Back, y sobre todo lo que a mí más me parece peligroso, que es ese humor que acompaña a la violencia, el cual parece minimizarla, normalizarla y restarle capacidad de impacto, el cual en últimas es algo que no deberíamos perder como seres humanos. En varias cosas se me hace similar a Talk to Me y el estilo de los hermanos Philippou, pero también a las propuestas de Ari Aster, por ejemplo, y de Zach Kreger. En este último caso, el humor me parece más sutil e interesante. Backrooms, por el contrario, es una película con un estilo original, con un mundo diferente y bien aprovechado, además complejo y profundo. Parece que Parsons ha construido una idea de un universo que tiene mucho más para dar, pero que además ha contado con un apoyo que le ha garantizado madurez en la puesta en escena y escapar de muchos clichés en la construcción de ese mundo y de sus personajes. El imaginario de Parsons es surrealista, es violento, pero más sutil y terriblemente incómodo, lo que obviamente es una sensación intencional en el director. La influencia de los videojuegos, el found footage y las ideas de los laberintos tanto físicos como mentales están muy bien combinadas y aprovechadas. Hay momentos de extrañeza y genialidad al producir con los espacios sensaciones de desorientación muy particulares que ya eran bien conseguidas en sus videos de YouTube. Hay una puesta en escena mejor pensada y con la lentitud necesaria para generar una atmósfera en Backrooms. Afortunadamente, estos backrooms no son solo una excusa, sino una herramienta narrativa, psicológica y conceptual que sirve de lectura de las sociedades actuales, pero que también conecta con sujetos mayores que viven realidades complejas. Es decir, no son historias solamente de adolescentes. A pesar de todo eso, al final se siente como que sigue sin ser claro ese universo para los protagonistas. Para los científicos, para los espectadores, para Will Stuck, que es el guionista de la película, incluso para el mismo Parson, no es claro a qué universo psicológico corresponde ese mundo o cómo se cruzan entre los personajes, cómo las capas de memoria se van superponiendo ni qué las produce. ¿Por qué el villano del universo de Clark, el vendedor de muebles, persigue a la doctora Mary? ¿Cómo el protagonismo pasa de él a ella y no se resuelve nunca su propio conflicto o el arco de personaje? Porque en últimas tampoco fue claro en ella cuál era ese conflicto, cosa que en Clark, el vendedor de muebles, sí era más evidente. Igual eso tampoco se concluye. En definitiva, el poder de la película no es tanto en lo narrativo, que para mí queda flojo, sino en lo visual y conceptual, en donde hay un enorme potencial que habrá que ver cómo se resuelve y si pierde o no efectividad en entregas a futuro. Ahora, este fenómeno de los youtubers al cine tiene dos posibles lecturas y también unas posibles consecuencias a futuro. La primera lectura es una conservadora que puede ver con preocupación cómo los procesos formales de educación audiovisual se verán menospreciados frente a la posibilidad de aprender y triunfar todo gracias a YouTube. Especialmente en el caso de Parson, porque Baker sí pasó por una escuela de cine, aunque en últimas pues termina derivando en YouTube como su principal escuela. Estos ejemplos serán arrojados a la cara de los profesores que intenten dar sus clases cada vez que pretendan presionar a sus estudiantes rebeldes y despreocupados por sus notas, pero claro, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Pues bueno, hazlo, ¿qué esperas? Deberán responder los profesores. No es extraño que sea el terror el género al que lleguen estos cineastas, que de por sí son muy jóvenes,
pues ¿dónde mejor podrían recrear sus mundos oníricos, surrealistas y sobre todo hiperviolentos tan característicos de esta generación? El terror les permite destripar cabezas de manera explícita y luego de una forma perversa propia de esta generación hacer un chiste sobre esa misma cabeza. Hollywood buscará modificar sus modelos de producción, seguramente buscando cada mayor su propio nuevo talento, y en ese ejercicio aparecerán grandes genios del cine. Pero también niños estúpidos con basura en su cabeza que harán nuevas versiones de Winnie the Pooh, Blood and Honey, o historias cada vez más sangrientas y sin sentido creyéndose genios mientras lo hacen. La otra mirada a este fenómeno es la de haber encontrado un camino que se ríe de la estricta endogamia hollywoodense, donde es casi imposible entrar a menos que sea haciendo favores cuestionables y sobre todo sexuales a los grandes productores o esperando en una fila de muchos años que inicia recogiendo cables y termina en algunos muy contados en la biografía de un director de cine histórico que sirve como modelo de superación personal. Gracias a estos nuevos modelos, las formas de producción tradicional, cada vez más perezosas a la hora de pensar nuevas historias e incluso a la hora de hacer productos decentes con efectos cuidados y con personajes profundos, se verán más y más en ridículo. Es evidente que algo debe cambiar y con la mentalidad cerrada de los productores probablemente pensarán que se trata de poner youtubers en la silla del director. Ojalá en algún momento se den cuenta que es necesario salirse de sus cuadritos y estadísticas propias de los estudios de audiencias para volver a apelar al humano y a la genialidad de las personas que pueden y son capaces de representarlo. No creo que Backrooms y Obsession sean eso. Están lejos aún de ser más que ejercicios formales muy originales que son reconocidos por las audiencias gracias a eso, pero aún les falta para que se puedan considerar universos creativos profundos con la capacidad de anclarse en el imaginario colectivo de las audiencias, algo que hoy parece tan difícil de lograr. Creo que los creadores de contenido sobre cine somos en gran medida responsables de hacer lecturas mejor pensadas de los nuevos contenidos y no caer en los calificativos fáciles que inflan productos solo por la necesidad de novedad y de hacer historia que ahora parece gobernar todo lo que hacemos o vemos. Ya no nos sirve un producto si no es el más visto en los primeros 30 segundos de la historia de YouTube o si no lo hace el más joven de la historia. Por lo que parece que tampoco se puede hablar de una buena película sin considerar lo mejor que he visto desde que vi lo último. Gracias por vernos, somos J Cine, ahora me acompaña mi amiga Abril Velázquez en la grabación y edición de los videos. Dejen sus comentarios, cuéntenos cómo les parece. Chao, que estén muy bien.